Ahora sí, seguimos adelante con esta síntesis del año que se termina hoy, el 2024, desde el punto de vista regional e internacional, con Mati Zweig. Mati, te llevo a otro continente para revisar un poco qué pasó en 2024, en este caso África. África, interesante, porque África en los últimos 3 4 años pasó por un montón de golpes de Estado, que no es algo nuevo en África. No. Por ejemplo, en Guinea, Burkina Faso, en Mali, en Chad, en Níger, en Gabón. Por otro lado, con mucha fuerza en el 24 se dieron no menos de 19 procesos democráticos de elecciones y Y las más pacíficas de todas se llevaron a cabo en Botsuana, en Ghana, en Senegal, en Sudáfrica. En otros casos hubo muertos, heridos, y no siempre fueron muy transparentes, que digamos. En Namibia, por ejemplo, una ex colonia alemana, fue elegida una mujer presidente, que es muy interesante eso. Ujú. El problema es, como siempre, ¿no? La corrupción endémica hace que el costo de las elecciones per cápita, por ejemplo, sean el doble que en Europa. En Europa las elecciones cuestan un promedio de $4 por persona y en los países africanos llegan a costar $8 por persona, casi, 7 y pico. O sea que uno se da cuenta de que esa excusa está usada más que nada para robar plata. Y además no siempre se respetan los procesos democráticos, a veces gana uno, hay un ex general que no lo acepta, entonces trata de hacer otro golpe de Estado. Son problemas que conlleva África ya desde su independencia, la mayoría de los países en los años 60, y eso tiene también que ver con los dolores de los procesos de descolonización, porque fíjate que en países como Senegal o Mali, como ejemplo, la presencia francesa siempre se vio en forma muy, pero muy clara, ya sea enviando tropas, estando a favor de un Ujú. general y no del otro, o para ayudarlo a reprimir en realidad, o por ejemplo con hombres de negocios que se quedaban con más negocios que otros países de Europa o de Estados Unidos o de la China incluso, pero todo eso en los últimos 10 12 años, 15 años ha estado cambiando de tal manera que en varios procesos democráticos se han visto un montón de ¿qué? Banderas rusas y chinas. Porque han entrado los chinos, ni que hablar, ya casi todos los puertos, especialmente en el este de África, son todos chinos, son personalmente chinos, no es que están ahí, dueños de empresas, dueños de hoteles, eh, y los rusos que vienen a cambiar muchos en la parte de seguridad, a fuerzas francesas. En Mali se pedía por miles que se vayan los franceses y que no vuelvan, Sí. por ejemplo. Y por supuesto eso está muy bien retroalimentado por las redes sociales que tienen también, de casualidad, su origen en todo tipo de hackers rusos y chinos. Ujú. Entonces, pero los cambios en el terreno son dramáticos. El occidente se está desapareciendo de muchos países africanos. Cuando me refiero a occidente, me refiero a Europa Occidental, Norteamérica, yo qué sé. Entonces, es verdad, hay países del tercer mundo que tratan de entrar con todo tipo de productos o tecnología. Brasil, México, India ni que hablar. Además, India tiene una cosa muy especial que son comunidades de hindúes en muchos países africanos que son de los más grandes hombres de negocios. Entonces, todo eso ha hecho cambiar a África y va a seguir cambiando. Y el problema más grande son los jóvenes, porque los jóvenes de 25 años para abajo son hoy en día el 60% de toda la población del Sub-Sahara. Ujú. Y se sienten dejados de lado, se sienten que no los incluyen en las grandes empresas o a los que terminan la Claro. universidad no tienen trabajo, No y tiene tantos perspectiva. ellos como los, claro, no tienen perspectiva, tanto ellos como la gente pobre también, tratan de irse por las buenas o por las malas a emigrar a Europa, a emigrar a otros países,
han intentado emigrar en estos últimos años 45 millones de personas. La mayoría, por supuesto, no consiguió llegar. Pero eso No, sería lo que pasaría si abrieran, por ejemplo, las puertas totalmente los países europeos. Hay también mucha inestabilidad en países del este, por ejemplo, en Tanzania, en Zambia, en Mozambique, y no hay que perder de vista de que todos estos países tienen un sinfín de minerales importantes, además de oro, como Zambia, que sirven para las industrias de la computación, de los laptops, de todas esas cosas, ujú, bauxita, ujú, uranio, litio, o sea, todo tiene su relación económica y grandes intereses que quieren quedarse con eso. A pesar de todo, hay países que en forma independiente tienen un empresariado muy pujante y van mucho para adelante, por ejemplo, Etiopía y Ruanda. claro. Y o sea que hay luces y sombras, pero es un continente muy, muy problemático que va a seguir siendo problemático en los años por venir, no solo este año que viene. Mati, mencionaste a China y me gustaría preguntarte sobre China y nuestra región, Medio Oriente. ¿Cómo analizás el año que pasó en este aspecto? Empezar, porque estamos hablando, por ejemplo, de Siria, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de Siria y de todo lo que, la destrucción, Ujú, que por supuesto, ¿quién quiere reconstruir todo eso y ganar de ahí dinero? Los turcos, ya dijimos. sí. Y China también está tratando de entrar en todo lo que sea nuevas infraestructuras. Pero yo quisiera ir un poco para qué es lo que está pasando con China a nivel global, porque fuera de todas sus intenciones económicas en cualquier parte del mundo, ¿ok? Tienen inversiones por cientos de miles de millones en el Medio Oriente, en Latinoamérica y en otros lugares. Pero en China mismo hay, no sé si llamarlo problema o no, Estados Unidos lo llama un problema, que es que se ha convertido en demasiado asertiva militarmente en el mar del sur de China y ha Sí. construido en este último año, año y medio, varios puestos militares en Ujú, islas, islotes inhabitados, que ujú, también están en discusión a quién pertenece, parte de ellos. Han comenzado a haber cada vez más enfrentamientos hostiles con Filipinas, ujú, incluyendo incidentes violentos. ujú. Por ejemplo, los chinos le impidieron a un barco filipino militar que quería meter ahí más soldados, incluso abrió fuego y hirió a varios. Lo que hizo el presidente Marcos eh, es que haya subido el tono totalmente contra China, por supuesto, no solo por lo que pasó, sino en general. Ujú. Hizo a su vez reaccionar a los chinos y Estados Unidos está en una etapa ya hace varios años de reforzar sus fuerzas en esa zona, haciendo más bases en Filipinas y en otros lugares. Entonces, pero la retórica de los filipinos lo está llevando a una confrontación más directa con los chinos. Y la cuestión es si están preparados, porque los chinos han construido cualquier cantidad de portaaviones y están levantando todas esas bases que en poco, tal vez 1 o 2 años, estarían prontos para decir, en este momento invadimos Taiwán Ujú. y vamos a aguantar todo lo que haya que aguantar para no perder. La Y retórica va para ese eso, lado. la retórica y los hechos también, Sí, ¿ok? Hay gente que tiene retórica sobre su solo. soberanía y defensa, no importa si llaman Argentina, Venezuela o Bélgica, pero esto va en serio. Mm, Y entonces todo tiene que ver hasta dónde Estados Unidos va a ser neutral, hasta dónde va a ser más negocio con los chinos, hasta dónde menos, hasta dónde les va a dejar. No los va a dejar, por supuesto, invadir, pero puede hacer otras cosas. Por ejemplo, guardacostas taiwaneses explicaron que las fuerzas chinas en forma constante rodean la isla, hacen ejercicios militares alrededor de la isla en la sí. frontera de lo que vienen a ser aguas nacionales e internacionales. Ellos lo llaman una zona gris de acoso. Por ejemplo, hay un islote muy importante, no muy grande,
que se llama Scarborough Shoal o islote de Scarborough, que está bien cerquita de la isla de Luzón, que claramente pertenece a las Filipinas, y igual lo hacen y siguen adelante. O sea, ese es el tema mayor, Sí, porque los chinos, es verdad que hubo una contracción económica, luego vino la parte del COVID, en el cual en algunos rubros tuvo que bajar la actividad económica, en otros subirlo, pero desde el 22 en adelante ha volvido a moverse todo lo que es la maquinaria china y también hay mucho más represión. Hay más represión, hay más ideologización, o sea, se abren económicamente y se cierran ideológicamente para poder controlar a su población. claro. Todo ese cóctel no augura nada bueno para No. el futuro y menos cuando sabemos con quién se juntan los chinos para poder llevar adelante sus planes. Me gustaría pedirte una reflexión también sobre América Latina. Bueno, Latinoamérica, digamos que el cuento geopolítico del año es el anuncio que el Mercosur y la Unión Europea, finalizando tratativas que llevaron 25 años, se convirtieron en una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Estuvo Ursula von der Leyen en Montevideo, se sacaron lindas fotos y luego, por supuesto, todos entendieron que tienen que pasar ratificación por todos los congresos para que realmente eso se lleve adelante y tomando en cuenta o tomaban en cuenta que Macron es el gran anti de todo esto, porque tiene miedo de las importaciones a Francia Ujú, libres de carnes y de quesos y de todo lo que puede venir de ujú. Sudamérica desde el punto de vista de frutas, verduras, cárnicos, etcétera, y que pueda hacerle mal a su propia agricultura, que es algo muy importante en Francia. Pero hoy en día, con los cambios en Francia, con los cambios políticos, eh, lo digo así, en secreto, nadie escucha. Francia ha bajado mucho en la posibilidad de realmente influir sobre todas las decisiones en Europa y creo que esto va a salir adelante. La disonancia en todo este encuentro vino por el lado del presidente Javier Milei, que amenazó con retirarse si no se le permitían a la vez a cada uno de los miembros, especialmente al mismo, hacer tratados bilaterales, pensando además de que la idea ha sido bien recibida por Trump. No quiere decir que salga en un año o que ya terminen de hacer un arreglo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, pero él quiere que los demás socios del Mercosur vayan por ese lado. No fue el único caso de multilateralismo este año. Brasil fue el anfitrión del G20, el G20. Primero, nuevamente se trató el tema de la no aparición de Putin, eh, porque supuestamente un juez en Brasil podía detenerlo, según la orden de Sí. la Corte Internacional de Justicia, que eso es algo hoy en día, creo que lo tenemos muy claros, y no solo para Putin, sino para otros líderes mundiales. Eh, También hubo una gran polémica sobre la guerra ruso-ucraniana, que estaría poniendo una sombra sobre las diferentes decisiones, porque también tiene que ver en ese G20 quién está más con uno o con otro. En este contexto, Brasil se concentró en que los países del mundo pongan un impuesto a los más ricos, así dijo, no sé qué quiere decir, personas, instituciones, países, no era claro, como forma de conseguir dinero para las Naciones Unidas y desarrollar los bancos de desarrollo multilaterales como el del BRICS, por ejemplo, que se ha convertido en un instrumento de países como Rusia, China o ahora Irán incluso, de construir un foco alternativo económico, social y político a los países de Occidente y que fuera de hablar mucho, por ahora no han hecho mucho. Esa es la verdad. Sí. Luego me gustaría detenerme en el primer año de Milei. Es un fenómeno argentino y es un fenómeno mundial. Por todo, ahora se cumplió un año hace unos días, todo el mundo hablando de él, de sus ideas, de sus éxitos eh, macroeconómicos, estamos hablando. Lo sigo de cerca,
a sus decisiones, al trabajo de los ministros y a los puntos que se han puesto como meta, que son básicamente tres: de la lucha contra la inflación, el equilibrio fiscal, la desregulación del Estado, y todos esos parámetros están dando resultados. ¿Dónde puede estar su talón de Aquiles, aparte de una mm, pequeña tendencia a ser autoritario? A la parte que él le llama la batalla cultural, porque el 70% de los jóvenes de 16 a 24 años votaron Milei, no votaron la izquierda, no votaron a Macri, o ni que hablar al kirchnerismo, sino que lo votaron a él como persona, como rockstar, Ujú. que venga a cambiar la Argentina, que venga a cambiar la economía, que venga a cambiar la corrupción que los lleva a la conclusión de la mayoría de esos jóvenes de que se tiene que ir del país. Entonces, veo que cada día le dedica mucho tiempo y muchas entrevistas a la parte de valores, a la parte de la batalla cultural. Y esa batalla cultural, ¿cuánto puede aguantar en la mayoría de los votantes, de los nuevos votantes especialmente, cuando está todo el día hablando de las fuerzas del cielo, de Moisés o de una política súper extremista antiabortos? Eh, entonces, si los titulares, por una cuestión de timing, una cuestión de lo que está pasando, de las modas, van a empezar a hablar todo el día de la batalla cultural, él va a perder de tal manera que va a tener que cambiar su forma de ser en 180 grados si quiere continuar con sus reformas. Entonces va a tener que ser un poco más moderado en esas proposiciones, y por la forma de ser no veo que lo vaya a hacer. Entonces todo va a ser una gran... ¿Hasta dónde la gente le va a dar crédito a su honestidad, a que hace lo que promete, a que sigue adelante? Esa va a ser el gran cambio el día que se empiecen a sopesar entre una economía que mejora y un discurso que yo diría hasta problemático. Bien, Mati, hemos pasado por distintas situaciones, países e incluso continentes. Me gustaría pedirte una reflexión final para este repaso, esta síntesis geopolítica del 2024. Mira, uno cuando mira esta telaraña geopolítica en la cual muchos países están conectados unos con los otros y lo que hace uno influye en otro, en sus vecinos o en otro continente, nunca tiene que dejar de ver cuáles son los cambios que ha habido y que se están por venir. Mm. Entonces, tanto los gobiernos como las empresas hacia el 2025 tienen que poner mucho énfasis en tecnologías disruptivas, en cosas que van a cambiar el mercado de trabajo. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Incluso hay muchos problemas en los océanos. Tanto los gobiernos como las empresas van a tener que ajustar sus modos de negocios, sus estrategias, sus cadenas de suministros y sus planes de sustentabilidad. Y todo eso le va a dar, si es que lo planean en forma normal, un mejor futuro para todos. Ni que hablar de que si va a haber paz tanto en el Medio Oriente como en la zona de Rusia-Ucrania, va a haber un poco más de tranquilidad para permitir que sea el comercio y no la guerra lo que prevalezca entre los seres humanos. Como se dice, inshallah, ojalá que sea así, ¿no? Así dicen en Yiddish. Sí. Mati, muchísimas gracias por toda esta cantidad de información, reflexiones y análisis. Que tengas un excelente 2025 y será hasta la próxima. Gracias, Roxana, para vos y para todos tus oyentes, televidentes, y que sigas creciendo porque te lo mereces. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Ahora los dejo en la excelente compañía de Danny Salzman y con muy buena música israelí. Pero antes quiero desear, finalizando este 2024, que comenzando el 2025 los secuestrados sean liberados, que vuelvan a casa y desearnos a todos un año con alegrías, armonía, luz y sobre todo paz. Muchas gracias. Shalom.